La semana pasada estuve predicando acerca del capítulo 12 de Juan y vimos las últimas palabras que Jesús dio y dijo a la multitud. Y dentro de todas estas palabras que él dijo, recuerdan que él vio la incredulidad de los judíos. Y dice que él se extrañó, se sintió tan mal de ver la incredulidad a los judíos después que había visto todas las señales, todos los milagros que él había hecho. Y dice que quedó absorto viendo. Y dice que se cumplió la palabra que 750 años había dado el Señor a través del profeta Isaías, que decía: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y que a quién se le ha revelado el brazo del Señor. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta es una palabra muy dura que tenemos que entenderla, y yo la explicaba la semana pasada. Dios endureció el corazón del faraón a pesar de todas las muestras que él había visto de su poder, y dice que endureció el corazón de Dios. ¿Por qué endureció el corazón de Dios? ¿Por qué endureció Dios el corazón del faraón? Porque en todo momento reyectaba la palabra de Dios, la confrontaba y la rechazaba. Entonces Dios endureció el corazón. Y con los judíos pasó lo mismo, porque habían visto milagro tras milagro, pero cuando él les decía, yo soy de aquel que habló Isaías y hoy se ha cumplido esta palabra, siempre rechazaron al Señor. Una y otra vez, dice el Señor, que por rechazarlo, por ese corazón obstinado que tenían, que cada día rechazar al Señor, Dios puso un sello y dijo, rechazado es. Por eso, mi hermano, muchos de estos judíos no creyeron en él y no tuvieron la libertad y no tuvieron la salvación, porque tenían un corazón obsesionado, un corazón obstinado. ¿Sabe qué es un corazón obstinado, hermano? Que nada le entra, que ellos son los únicos que tienen la razón. Yo, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, que quieren ser el centro de atención en todo y por todos, que todos estén detrás de ellos como abeja al panal. Y dice el Señor, no. Por eso Dios cegó el corazón, y por eso hay corazones duros. Y el Señor dice, ¿me rechazas siempre? Aquí tienes el sello. No porque el Señor lo desprecie, sino porque nosotros voluntariamente hemos rechazado al Dios de dioses y Señor de señores. Amén, mi hermano. Y esto es lo que le dice el Señor en el capítulo 12 a los judíos. Es la última vez que él habla antes de la muerte. Nunca más volvió a hablarle a la multitud. Del capítulo 13 al 17, el Evangelio de Juan narra el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. Él ya se va en un entorno privado. Y el capítulo 13 comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mire, mi hermano, Dios no hace acepción de personas.
Y el Evangelio de Juan nos muestra la deidad de Cristo. Dios amó, dice la palabra de Dios, hasta el fin, aún al que lo iba a traicionar. Porque cuando vemos en el capítulo 13, del 1 al 17, dice que el Señor lavó los pies de todos sus discípulos. Y allí estaba sentado el que lo iba a traicionar. Le lavó los pies. Le lavó los pies a Pedro, que después lo negó 3 veces. Y le lavó los pies al resto de discípulos que cuando lo vieron muerto en la cruz, salieron huyendo. Amén, hermano. Dios no tiene acepción de personas. Y eso que Él hizo tiene un significado maravilloso. Podemos ver en este capítulo 4 cosas que Jesús lava los pies de sus discípulos. Este es el mayor ejemplo de humildad. En el tiempo de Jesús, cuando alguien llegaba a una casa, y si era una casa de ricos, pues con mayor vera tenían sirvientes quien les lavaba los pies a los que entraban. Esto era una cosa que se realizaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque llegaban por los caminos que eran polvorientos y llegaban a la casa, inmediatamente les lavaban los pies. Eso era señal de servidumbre. Y en esta servidumbre el Señor Jesucristo se pone en medio de ellos, y muchos de ellos le dijeron, como le dijo Pedro: tú no me lavarás a mí los pies. Y el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tienes derecho conmigo en la vida venidera, en la vida venidera. Así que Él hace esto. ¿Por qué? Porque Él nos muestra su humildad. Él era el maestro y tomó lugar de servidor. Era maestro. La palabra de Dios dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermano, no hay que tomar esto literal. Gracias, hermano. Literal. Nos tenemos que lavar los pies espiritualmente. Amén, mi hermano. Acepta a tu hermano tal como es, porque queremos que sean hechos a nuestra medida, y la salvación, como la santificación, es personal. Amén, mi hermano. Usted no va a ser salvo porque yo soy salvo. Usted no va a ser salvo porque su papá es salvo. Usted no va a ser salva porque su esposo es salvo. No, la salvación es personal. Y la santificación, que es el desarrollo de ese caminar con Cristo, es personal también. Por eso el Señor sacó de a un lado, encegueció los ojos por la obstinación de decir: no, yo primero, yo tengo la razón, yo sé lo que voy a hacer. Y el Señor les dijo: así te quiero todavía, porque por ti fui a la cruz del Calvario. A ti te amo también, a pesar de que eres testaduro, yo te amo, porque a eso vine, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno de los duros eres tú, pero no hay león grande contra mí. Yo soy el león de Judá, dice el Señor, y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es quien tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad se puso a servir. Así que si usted tiene autoridad, sirva, no domine. ¿Escuchó esto, mi hermano? Tiene autoridad, sirva, porque el que sirve tiene mayor autoridad. Dicen que los discípulos, cuando Él les dijo en Lucas que Él se iba, estaban entre ellos hablando quién era el mayor entre ellos.
Y el Señor les dijo, el mayor entre ustedes es el que sirva a su hermano. Ese es el ejemplo de Cristo. Del versículo 18 al 30, el Señor está en la cena, celebrando la cena, y anuncia que uno de ellos lo va a entregar, lo va a traicionar. Y ya le había lavado los pies al traidor también. Y estaba sentado con él en la mesa. 3 años había andado con él. Había recibido lo mismo que recibieron los otros discípulos. Pero él fue obstinado y no aceptó la palabra de él. Mas sin embargo, el Señor anuncia durante la cena la traición de Jesús, sabiendo de qué muerte iba a morir, pero no se quedó ahí, no se angustió de tal manera, sino que nos dio un mandamiento nuevo a todos aquellos que lo seguimos, que se denominan discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Amén, hermano. Entonces, si usted se siente que es discípulo de Cristo, Él nos va a hablar hoy. Amén, mi hermano. Nos va a hablar a través de la Escritura. No soy yo, es la Escritura que nos va a hablar. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 13 y comenzamos en el versículo 31. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pueden usar sus teléfonos, hermano. Yo había dicho aquí que iba ¿cómo llama? A apagar los teléfonos. No, es que no suenen más bien. Porque yo sé que tienen sus teléfonos, otros tienen y van a decir, este viejito no sabe para qué son estos teléfonos. No, yo sé también para qué son, pero no para meternos en Facebook, ni recibir mensajes, ni mandar mensajes. Porque yo de aquí veo todo, absolutamente todo. Hasta los mensajes los veo, mi hermano. Así que, ¿estamos listos? Juan 13, versículo 31, dice la palabra del Señor así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por las perlas que hay aquí escondidas. Tú eres el que escudriña la palabra, Espíritu Santo. Tú eres el que viertes la verdad. Tú eres el que nos muestra todo. Sé tú en este día guiándonos. Danos sabiduría para entender tu palabra. Ablanda nuestros corazones, Señor, para recibirla, porque sabemos que viene de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo le he puesto título, Amados para amar. El contexto de este pasaje
vemos que Judas acaba de salir. En el versículo 30 dice que él salió, tomó el bocado y salió, y el Señor le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Una pregunta, hermano. ¿Sabía el Señor a lo que iba Judas? ¿Sabía el Señor que Satanás había entrado en él? ¿Tenía el poder el Señor de sacar a Satanás de Judas? ¿Por qué no lo hizo? Porque él se había obstinado contra el Señor y nunca aceptó, a través de los 3 años que anduvo con el Señor, y nunca lo aceptó en su corazón. Por eso, mi hermano, usted puede durar toda su vida viniendo a la iglesia, pero si usted tiene un corazón obstinado con el Señor, tendrá las consecuencias, porque eso es lo que merecemos del Señor cuando nos obstinamos contra Él. Amén, mi hermano. No seamos obstinados. No rechacemos al Señor. Hay veces Dios usa a un hermano, a una hermana, a un muchachito para decirnos verdades, y en vez de aceptarlas, nos enojamos. El Señor habla a través de muchas cosas. ¿Sabe que cuando el Apolo 8, hace 50 años o más, fueron a la luna, los astronautas, cuando vieron, eran los únicos en el tiempo de la humanidad que habían salido de la faz de la Tierra y llegaron ya próximos a alunizar, y cuando vieron todas las maravillas, leyeron Génesis del 1 al 11. La gloria es del Señor. Y miles de millones escucharon esto. Por eso Dios bendice a este país por un remanente fiel que hay. Y Dios bendice nuestra iglesia por un remanente fiel que hay, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Forma usted parte de ese remanente fiel? Porque por ese remanente fiel Dios nos va a bendecir. Dios no nos bendice porque seamos teólogos. Dios no nos bendice porque usted sea un gran diezmador. Dios nos bendice porque usted cree en el amor de Él. Dios no nos bendice porque nosotros lo amemos a Él, sino que tenemos que ver el amor tan grande que Él tuvo por nosotros. Y por eso nos debemos humillar delante de Él, porque el Rey de Reyes, creador del universo, se humilló a morir como un vil pecador para darte a ti y a mí vida eterna y vivir con Él por toda la eternidad. Pero muchos dicen: no, yo no la quiero para después de muerto. ¿Y quién le dijo a usted que la vida es después de muerto? ¿No la tiene ahora? ¿No puede vivir vida en abundancia aquí, creyéndole al Señor? Lo que pasa es que hacemos murallas. Dios nos dice esto y esto no. Escogemos lo que queremos. Y el Señor le dice: está bien, mijo, siga allí, que donde tú pones murallas, tú no sabes lo que hay detrás de esa muralla, pero yo sí lo sé. Cristo, Dios no se centró en Él mismo, ni se centró en el sufrimiento, sabiendo que iba a la cruz, sino se centró en preparar espiritualmente a sus discípulos.
Él vio todo esto. Él vio el panorama. Le dijo a Judas, ve, haz lo que tienes que hacer, pero hazlo rápido. Y se quedó con sus discípulos porque los amó hasta el fin. Este pasaje revela 3 verdades. La gloria de Cristo en medio del sufrimiento. El mandamiento nuevo que nos dio y la promesa que está implícita en el versículo 36. A lo largo del Evangelio de Juan debemos entender que Dios es Jesús. Amén, mi hermano. Tiene que estar muy claro esto en nosotros. Él ha mostrado, y el Evangelio de Juan, todo el Evangelio va directo a mostrarnos la deidad de Cristo. Después que Judas salió, dice el versículo 31, ahora, esa palabra, ahora, marca un momento decisivo. Cuando usted dice, ahora voy para tal parte, es porque usted ya está decidido a ir, ¿no es cierto? Entonces dice, ahora es glorificado el Hijo. La gloria de Cristo es revelada en la cruz. Lo que se creía una derrota, humanamente, la cruz parecía una vergüenza. Dice un versículo, maldito aquel que sea colgado de una cruz. Y para ellos, los judíos, significaba que era una vergüenza, que era un maldito. Pero a él lo llevaron a la cruz por los pecados suyos y los pecados míos. Él era limpio y sin mancha, pero él vino a morir en la cruz por usted y por mí. Dice la palabra del Señor que él fue sin pecado y el cordero inmolado, su sangre maravillosa, dice que su sangre roja, cantábamos hoy, hizo que blanca mi maldad. Qué increíble, porque en eso se manifestó. Él fue muerto y fue llevado y condenado y entregado en el tiempo de la Pascua, cuando se escogía un cordero para ser sacrificado, y ese cordero fue Cristo Jesús. La cruz parecía vergüenza, parecía una derrota y sufrimiento, porque ¿quién no va a creer que lo lleven y lo condenen a la cruz? ¿Quién no va a decir es una derrota y un sufrimiento? Humanamente se veía así, pero espiritualmente él moría porque era obediente al Señor. Él moría porque se rendía a lo que él había venido, y porque en esto él después demostraría la victoria que tenía yendo a esta cruz. Demostraría la gloria del Hijo. Dice aquí, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué dice él que el Hijo es glorificado? El Hijo del Hombre es glorificado porque él hace memoria a lo que dice en Daniel 7, 12 y 14, cuando él vio la visión mesiánica. Dice que estaba junto al río y él vio una visión mesiánica. Por eso Daniel es tan compatible con Apocalipsis y se complementan, porque estas son las cosas del futuro. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso el Señor ahora le dice a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que lo vieron en esa visión, ahora es glorificado. Y Dios
Él lo glorificará también. Será glorificado Dios en la gloria del Hijo, porque el Hijo y el Padre uno son. Si Dios es glorificado, dice la palabra, en Él Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida lo glorificará, dice la palabra del Señor. Y la promesa es esa. Dios es glorificado a través de la muerte en la cruz. La gloria de Cristo no se manifestó en evitar el sufrimiento, sino en la obediencia y el amor. Jesús nos enseña que Dios será glorificado en la obediencia perfecta del Hijo. Eso nos muestra. La palabra nos muestra que el Señor será glorificado en la obediencia perfecta del Hijo, de ir a la cruz del Calvario. Y el Hijo será glorificado mediante la cruz, resurrección y exaltación. Mire, mi hermano, si el Señor quedó muerto en la cruz, no ha sucedido nada. Porque dice la palabra de Dios, dice en Corintios, que si Cristo no resucitó, seremos los más conmiserables. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Usted cree que Cristo resucitó? ¿Sí? Su fe es valedera. Porque en el único que nuestra fe es valedera es en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. En el único. La gloria divina se manifiesta en el amor sacrificial. La gloria de Dios consiste en todos sus atributos. Cuando usted ve la gloria de Dios, es la justicia, es la misericordia, es el poder, es la gracia, es la rectitud, es la creación. Todos los atributos que usted quiera, pero sobre todo es el amor perfecto. Porque sin amor, nada estaría, ninguno estaríamos aquí. Porque hubiera sido la justicia de Dios y nadie es justo delante de Dios. Amén, mi hermano. Oh, es que yo soy justo. ¿Justo de qué? Muchas veces queremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Señor, yo quiero tu gloria que se manifieste en nuestras vidas. Pero tenemos el ejemplo de nuestro gran maestro, que sin proceso la gloria de Dios no se muestra, que habrán pruebas, que habrán pérdidas, que habrán sufrimientos para revelar su gloria en nosotros. El Señor Jesucristo no fue revelada la gloria de Él hasta que no pasó por todos esos detalles: ser traicionado, ser llevado a la cruz, ser escupido, ser coronado de espinas, todo lo que a Él le hicieron, pero después vino la victoria. Yo no sé por qué esté pasando usted, pero tenga presente que la gloria de Cristo se manifestará en tu vida. Téngalo por presente, que la gloria de Cristo se manifestará en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere. Pasamos por procesos grandes que no hay explicación, pero si Cristo pasó por esos procesos, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ellos? Amén, mi hermano. Queremos todo, dicen, de papayita, todo servido. Y el Señor dice: no, mi hijo, tienes que pasar por un proceso. Por eso, cuando usted está victorioso, acuérdese de lo que usted lloró para llegar a este punto. Acuérdese por lo que usted sufrió para ahora estar recibiendo las bendiciones de Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Recuerde de dónde Dios lo sacó. Y cuando recordamos eso, no hay sino un corazón, debe haber un corazón humilde y agradecido con el Dios Todopoderoso, porque de Él depende todo. Si está pasando por un proceso, créelo, que lo que parecía el final, que lo que parecía una derrota, es el comienzo
de la victoria. ¿Cuánto le creen al Señor? Es el comienzo de la victoria, mi hermano. Usted está pasando por el proceso que sea, el Señor nos pasa por procesos porque ese es el ejemplo que Él nos dio. Pero después de ese proceso vendrá la victoria porque estamos agarrados de su bendita mano y Él nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Dios, soy tu Padre, quien te sostengo de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pero tenemos que creerle, denle el aplauso a Él, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra, y esa palabra es de Él. Guárdela en su corazón. Por la prueba que usted esté pasando, sépalo que el Señor lo lleva de su bendita mano, que no lo soltará, porque dice el Señor en su palabra que los que me diste, Señor, están en mi mano y mi mano están en la tuya, y nadie los arrebatará de mi mano, porque el que me los dio es más poderoso que el enemigo. Somos sus hijos, somos sus hijos. Un día Jesús regresará para establecer plenamente su reino, pero la gloria de Dios será revelada en cada persona que deposite su fe en Cristo Jesús. ¿Usted puede decir eso? La gloria de Dios es revelada en mí porque he confiado en Cristo Jesús. Ahí es donde tiene que estar seguro, ahí es donde nos debemos agarrar. Es que en Cristo Jesús la gloria del Dios Todopoderoso está con nosotros. Y seguimos adelante, porque la victoria está ahí. Amén, mi hermano. Hay veces tiramos la toalla. Uy, cómo yo he pasado, cómo yo he sufrido. Tranquilo, persevera, dijo Pablo, porque los que perseveran hasta el fin lo alcanzarán. Y perseverar es, no importa lo que haya, sigo para adelante, le creo a Él, porque Él es verdad y Él me ama. Él me ama. Por eso el Señor les dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento. Y en el versículo 33 les dijo: hijitos, con ese amor, aún estaré con vosotros un poco, les dijo. Me buscaréis. Mire, hermano, el consuelo que les da el Señor. Le dice: voy a estar un tiempito con ustedes. Me van a buscar, pero no me van a encontrar. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué el Señor decía esto? A los judíos les dijo: donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y sabe qué dijeron los judíos? En Juan 7:34, ¿a dónde se irá? ¿Se irá a donde están los exiliados? Porque ¿por qué dice que para dónde se irá? Nunca entendieron que hablaba de la gloria de Dios. Y a los discípulos les está diciendo lo mismo. Así os digo ahora a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué no podían ir? Porque tenían que pasar por una prueba grande y misteriosa, que era creer en aquel que decían que era el Mesías, que era el Salvador del mundo, que era el Creador del mundo, y iba a quedar en una cruz. Tenían que pasar por este proceso para poder creer verdaderamente que Él era el que Él había dicho: estaré con vosotros un poco y después me veréis. Por eso les dijo: un mandamiento nuevo les voy a dar. Hijos,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros. Este mandamiento no es nuevo. Cuando usted va a Levítico 19, 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento fue dado, pero este mandamiento nuevo no era el amor, sino el modelo de amor que el Señor les presentaba. Él les dice, ustedes deben amarse a sí mismos. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor del Señor fue sacrificial, fue humilde, fue perseverante, fue inmerecido, fue restaurador. Y Él no tuvo acepción de personas. Amén, mi hermano. Entonces por eso Él dice, este mandamiento os doy, que como yo os he amado a ustedes, ustedes amen a sus hermanos. Eso nos manda el Señor. Uy, cómo me cae de mal, ámelo más. Por eso es bueno que usted venga y se congregue, porque aquí se va a encontrar con la lima que lo va a limar a usted. Uy, cómo me cae de mal, es que eso duele, eso duele. Cuando lo liman duele, mi hermano, ¿sí me entiende? Y cuando usted no acepta la lima, el callo se hace más grande y ya no va a poder caminar. Le querían limar para que caminara y ya no puede. Es un ejemplo, mi hermano. Ay, no, es que yo, a mí en esa congregación, y si va a predicar ese viejito, tira más piedras, recíbalas, mi hermano, que es que usted tiene una concha, pero de tortuga vieja, ¿sí me entiende? Y a pedradas no las puede quebrar, absolutamente, es una bomba la que hay que tirar, y la bomba es Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Yo no trato de corregirle su vida, la palabra de Dios, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios para que pueda transformar su vida. Si no, andará para arriba y para abajo con las velocidades del tren y nunca disfrutará lo que Dios pone en tus manos. Oye, vive lo que Dios te ha dado ahora, con alegría, con amor. Hoy, Señor, estoy pasando por este proceso. Gloria sea tu nombre, porque la victoria vendrá. Amén, mi hermano. Oye, tenemos que ser gente progresiva, mirar a Dios desde otro plano, no con la ay, ¿yo qué haré con esto? Usted verá si sigue con su carga, pero el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mi yugo es liviano. Oye, trae tu yugo al Señor. Y Él dice, yo te amo, yo te amo. Dice, por eso, ame a tu hermano como yo te he amado, como yo te he amado. No era lo nuevo, no era el amor, sino la profundidad del amor con que debemos amar. Lo nuevo no era el amor, era el amor a una comunidad que había formado Él, que eran sus discípulos. Y esta congregación es una comunidad formada por el amor de Cristo. Y por eso debe perdurar primero el amor. El amor, mi hermano. Usted puede saber mucha doctrina puede saber. Pero la doctrina no la va a salvar si no tiene amor. Porque el principio es el amor de Dios. El principio es el amor de Dios. Y cuando usted sabe que Dios te ama, todo lo que Él dice lo recibe con amor. Amén, hermano. Los hijos, los padres le niegan algo, pero después se dan cuenta que lo hacían con amor. Papá, yo quiero esto. El papá le decía, no, mi hijo, ahora no. Él no se ponía a explicarle, no, mi hijo, es que yo no tengo la plata, tengo que pagar el seguro, tengo que hacer esto.
Ahora si tiene carro se da cuenta. Y si no tiene carro se va a dar cuenta lo que cuesta. Lo que cuesta tener el carrito. Y si lo saca nuevo, ay Dios mío bendito, ¿por qué me metí en esto? Amén, hermano. Son cosas reales de la vida, que cada uno lo tenemos que experimentar. Pero cuando no pasamos ese progreso, ese proceso, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. No vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Los que tenemos los papeles de inmigración, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué de aquellos que están pasando por ese proceso? ¿Ora usted por ellos? Eso es lo que Dios quiere. Dios nos dice, ámense como yo os he amado. Los que nacieron aquí dicen, ¿de qué hablan? Pero hubiera querido que hubieran pasado por el proceso nuestro. Por eso los blanquitos no tienen misericordia, porque no conocen el proceso que hemos pasado. Y no se sientan mal los americanos aquí, porque es que es así. Pero nosotros sí sabemos de a dónde hemos venido, qué hemos tenido que afrontar, qué hemos tenido que sufrir, qué hemos tenido que hacer, qué trabajos hemos tenido. Mas sin embargo, aquí estamos porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Padre. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Ese amor tiene que ser como Él lo dio. Y cuando damos amor, dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Cuando usted brinda amor. Amén, mi hermano. Cuando usted brinda amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No podemos amar como nos amó Cristo, que es nuestro ejemplo. ¿Sabe por qué no podemos amar como nos amó Cristo? Si el Espíritu Santo no nos capacita, es imposible amar como amó Cristo. ¿Escucharon bien, mi hermano? Si el Espíritu Santo de Dios no nos capacita, nunca podremos amar como amó Cristo. Y cualquier palabra que se haya extraviado, inmediatamente está el dedo acusador, porque el Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios no lo dejamos actuar, porque el Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Después del amor vienen todo lo otro, pero lo principal es el amor. ¿Cómo lo lograremos? Tener ese amor que tuvo Cristo, permaneciendo en el Espíritu Santo. La capacidad de amar, no viene de nosotros. Dice que el amor nuestro no es amor sincero. Que el amor que nosotros damos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, mi hermano. Ese es el amor que vale. Ese es el amor. El otro amor es carnal. Pero el amor que vale es el amor ágape. El amor de Cristo. Ese es el amor que edifica. Ese es el amor que nos levanta. El amor que Él dice. Judas ya no estaba ahí cuando Él dice en el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. A ellos, los discípulos como a Pedro, les promete, no me puedes seguir ahora, pero después me seguirán. Pedro era sincero, pero confiaba en su fuerza. Muchas veces decimos, yo amo a Dios,
pero lo decimos en nuestras fuerzas, no en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Se quedó vacío esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna y debe gobernar nuestros corazones. El Espíritu Santo debe gobernar nuestras relaciones. El Espíritu Santo debe gobernar nuestra iglesia. El Espíritu Santo debe gobernar todo lo que hagamos, porque cuando lo hacemos bajo la influencia del Espíritu Santo, todo es aceptable a Dios. El Señor conoce nuestro corazón. Pedro le dijo, yo te seguiré hasta la muerte. Y le dijo, no, Pedro, hoy me negarás. El Señor conoce nuestro corazón, que es débil, que es frágil. Pero aunque Pedro caería y lo negaría a él, Jesús no lo abandonó. Usted puede haber rechazado al Señor Jesucristo por muchas veces, puede haber negado a Él, puede haber negado la presencia de Él en su vida, pero hoy es un día de oportunidad que tú puedes decir, Señor, así como hiciste con Pedro, que no lo condenaste, sino que lo restableciste por tu amor, por tu misericordia. Aquí tienes mi corazón, Padre, ablándalo, haz lo tuyo, Señor, haz lo tuyo. Nuestra seguridad final no está en nuestro amor a Cristo, sino en su amor para con nosotros. Porque nuestro amor nunca podrá llegar a los pies de Cristo, pero el amor de Él cubrió todos nuestros pecados. Eso es lo que debemos tener. Por eso, en la conclusión está que la promesa del Señor está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Oh, Él nos dio el amor, Él lo ofreció, pero nosotros debemos creer en ese amor. Amén, mi hermano. Él lo dio. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Pero tenemos que recibir ese amor en nuestro corazón. Tenemos que creerle. Y ¿sabes qué, mi hermano? Esto no es religión. La religión no sirve para nada. Esto es una relación con Dios. Y cuando le creemos a Él, con Él nos basta y nos sobra, mi hermano. Créalo así en su corazón. Créalo. Que el amor de Dios traspasa cualquier barrera. Que el amor de Dios está disponible para todos. Que el amor de Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Dice que el mundo no será convencido solamente con sermones correctos, sino por comunidades donde haya perdón, servicio, unidad, compasión, paciencia y amor genuino. Eso debe ser nuestra congregación. Es muy bueno la doctrina, porque ahí viene el evangelio, pero no solamente eso. Si de verdad en su corazón está el amor de Cristo, ame como Él dijo, haya perdón, sea servicioso, haya unidad entre nosotros, haya compasión, tenga paciencia y tenga un amor genuino. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y tu amor sobrepasa todo entendimiento. Padre mío, ayúdanos a amar como tú amaste, amar a mi hermano, así no me caiga bien, Señor. Tú me mandas a eso, Padre mío. Tú me mandas a perdonar como tú me perdonaste a mí, Señor. No podemos hacerlo, pero tu Santo Espíritu puede hacer eso en nosotros, Señor. Que tengamos esa compasión, que tengamos esa paciencia, que tengamos ese compromiso, que podamos servir a otros y servir tu obra también, Señor.
que perdonemos, Padre mío de la gloria, porque tú nos perdonaste a nosotros. Por eso te suplicamos, Señor, que haya en nosotros un amor genuino para poder recibir tu amor también, Señor. Somos tus hijos, Padre. No sé quién esté pasando por procesos aquí, Señor, pero pronto vendrá verá la gloria tuya, Señor. Eso es lo que tú nos prometes. Ese es el ejemplo que tú nos diste, Padre. Que tú no rechazaste a nadie y tú no nos rechazas, Padre. Estamos aquí porque queremos recibir más de ti. Bendícenos, bendícenos, Padre. Con todas nuestras debilidades llegamos a tus pies en este momento a pedirte perdón, Señor, a suplicarte, Padre mío de la gloria, que tu amor refresque nuestros corazones, que nos lleve de tu bendita mano como tú lo has prometido, y que contigo iremos de victoria en victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo suplicamos. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.